Hola, bienvenido al canal de terror, aquí narrado donde comienzan tus peores pesadillas. Apaga las luces, cierra las puertas y embárcate conmigo en las historias más terroríficas de la noche. Siempre que la luna llena iluminaba el cielo de nuestra pequeña ciudad en México, sentía una atracción irresistible hacia el cementerio. Aquellos antiguos túmulos, cubiertos de musgo y historias olvidadas, me llamaban como un susurro suave. Escuchaba historias contadas por mis abuelos sobre almas perdidas que vagaban entre las lápidas, murmurando secretos que solo los más audaces podían escuchar. «Miguel, no debes ir allí de noche», advertía mi abuela con los ojos bien abiertos por la preocupación. Pero la curiosidad siempre fue más fuerte que el miedo. Esa noche, una tormenta se acercaba y las nubes pesadas parecían esconder el misterio que tanto ansiaba desvelar. Busqué refugio bajo un árbol centenario cuyas raíces se entrelazaban como dedos esqueléticos en la tierra. El viento aullaba y la lluvia comenzaba a caer, creando un sonido casi hipnótico. Miré alrededor y entre la oscuridad avisté un túmulo olvidado, casi invisible bajo la densa vegetación. Mi corazón se disparó. Una fuerza extraña parecía arrastrarme hacia él, como si algo allí quisiera revelarse. «Estás loco, Miguel. Ese no es lugar para un chico». La voz de mi amigo Carlos resonaba en mi mente, pero no podía resistir. Con pasos vacilantes, me acerqué al túmulo, sintiendo la humedad de la tierra fría bajo mis pies. La curiosidad me consumía y, al mismo tiempo, una ola de miedo comenzaba a extenderse por mi cuerpo. «Es solo un túmulo», pensé. «No puede ser tan aterrador». Con un esfuerzo tremendo levanté la tapa del túmulo. Mi corazón se detuvo. Dentro de él, una figura esquelética me observaba con ojos vacíos que parecían perforar mi alma. Un grito silencioso escapó de mis labios y quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. «¿Qué quieres de mí?», susurré, mi voz temblando. El silencio de la noche respondió y la figura permaneció allí, inmóvil, como si estuviera esperando por mí. La oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse y sabía que había despertado algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. La figura esquelética se lanzó sobre mí con una rapidez que jamás podría haber imaginado. Sentí sus garras frías y óseas clavándose en mi brazo, como si la misma muerte me estuviera abrazando. En un impulso desesperado intenté soltarme, pero la fuerza que me aprisionaba era inhumana. Mi corazón disparaba y la adrenalina corría por mis venas. «No, no puede ser el fin», grité mientras luchaba por zafarme. «Me despertaste, chico», susurró la entidad con una voz que sonaba como un eco distante, repleta de dolor y rencor. «Ahora me perteneces». El terror me paralizaba, pero una chispa de coraje brotó en mi interior. «No te pertenezco», protesté, forzando mi voz a sonar firme. Con un movimiento brusco, logré liberar mi brazo y retrocedí, tambaleándome lejos de la criatura. Pero a medida que me alejaba, una presencia sombría parecía moverse entre las sombras del cementerio, como si se alimentara de mi miedo. El viento susurraba en mis oídos y sentía que algo mucho más maligno observaba cada uno de mis movimientos. «No puedes escapar», decía la voz en las sombras, y mi estómago se revueltas. Necesitaba una salida, una forma de enfrentar lo que estaba sucediendo. Fue entonces que escuché claramente la voz de mi madre. «Miguel, ten valor, hijo mío», resonó en mi mente. «Estoy contigo». Sus palabras eran un bálsamo en medio del caos. «Mamá», llamé, casi en un susurro. El recuerdo de su sonrisa me dio fuerza. «Voy a luchar», grité, y el miedo que me dominaba comenzó a disiparse. Con un nuevo ímpetu, enfrenté la figura frente a mí. «Si eres el mal, soy la luz que te va a desterrar», declaré, sintiendo una ola de determinación.
La oscuridad a mi alrededor parecía dudar y sabía que debía mantenerme firme. «Sal de mí, déjame en paz». Las palabras resonaron por el cementerio, como si invocara una fuerza mayor. La figura dudó, y me di cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La conexión con mi madre me llenaba de valor, y sabía que no enfrentaría esto solo. La oscuridad podría estar a mi alrededor, pero no permitiría que me consumiera. La adrenalina pulsaba en mis venas mientras encaraba la figura sombría ante mí. Decidí que ya no sería más una víctima. Con un grito que resonó entre las lápidas, desafié a la entidad. «No te tengo miedo. Vete de mi camino». Mis palabras eran una mezcla de valentía y desesperación, pero en ese momento resonaron como un mantra en mi mente. La figura dudó. Sus ojos vacíos parecían brillar con una furia indescriptible. «No sabes con qué estás lidiando, joven», susurró una voz cavernosa, reverberando en la oscuridad. Pero no iba a retroceder. No ahora. Fue entonces que una luz intensa irrumpió del cielo. Era como si el mismo sol estuviera esforzándose por romper las pesadas nubes que cubrían el cementerio. La luz llenó el lugar, envolviendo todo a mi alrededor y empujando a la entidad hacia atrás, como si un escudo invisible me estuviera protegiendo. «Esto es solo el comienzo», grité, sintiendo una ola de energía recorrer mi cuerpo. La entidad retrocedió en desesperación, sus contornos comenzando a desvanecerse en las sombras. Sin embargo, a pesar de la victoria temporal, la sensación de que la batalla estaba lejos de acabar me atormentaba. La luz comenzó a disiparse y la oscuridad del cementerio parecía agitarse, como si algo se estuviera preparando para un nuevo ataque. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, pero no obtuve respuesta. El silencio fue la única respuesta que recibí, pesado y opresivo. Poco a poco, el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, y la luz del sol se filtró entre los árboles, bañando el cementerio en un brillo dorado. Mientras observaba el paisaje, comprendí que no era solo un chico cualquiera. Me había convertido en un guardián de ese lugar. Las almas perdidas que yacían bajo los túmulos parecían mirarme con gratitud, y una determinación fervía dentro de mí. Decidí proteger esos espíritus, combatir el mal que aún acechaba en las sombras y asegurarme de que ninguna otra persona pasara por lo que yo había enfrentado. Respiré hondo, sintiendo la suave brisa acariciar mi rostro. «No voy a dejar que ganes», murmuré para mí mismo, una promesa silenciosa resonando en mi corazón. El cementerio aún guardaba muchos secretos y estaba preparado para enfrentarlos, un paso a la vez. La luz de la mañana se filtraba a través de los árboles del cementerio, pero la paz que tanto deseaba aún parecía distante. Reuní a mis amigos y familiares en la pequeña plaza frente a la entrada, cada uno con expresiones de preocupación y curiosidad. Lo que había vivido no era algo que pudiera ser ignorado. «Esto no es solo sobre mí», comencé, con la voz temblorosa, pero determinada. «Lo que sucedió esa noche no fue una pesadilla. Ese ser al que enfrenté no está completamente derrotado. El mal aún está aquí, acechando entre las tumbas». Miré los rostros a mi alrededor. La tensión era palpable. «Necesitamos hacer algo». «¿Y cómo sabes eso?», preguntó Ana, mi mejor amiga, con un frisón de miedo en su voz. «¿Cómo podemos estar seguros de que no fue solo tu imaginación?». «Lo siento», respondí, la verdad brotando de mi pecho. «Las almas perdidas aún están inquietas y el cementerio tiene un peso diferente. No puedo explicarlo, pero...». Hice una pausa buscando las palabras. La presencia está aquí y es nuestra responsabilidad protegerlas. Los amigos comenzaron a murmurar y pronto la voz de Carlos se destacó. «Si tienes razón, necesitamos unirnos».
No podemos dejar que el mal se lleve a más nadie. Vamos a formar un grupo de vigilantes. Y así, allí mismo, bajo la sombra de las antiguas tumbas, prometimos proteger el cementerio. Reunimos linternas, crucifijos y otros objetos que creíamos podrían ayudarnos. Por la noche, patrullábamos, hablando en susurros e intentando ignorar los escalofríos que recorrían nuestras espinas a cada sombra que se movía. Conforme pasaban las semanas, el cementerio comenzó a transformarse. La sensación de opresión que antes flotaba en el aire comenzó a disiparse. Las almas parecían encontrar un poco de paz, y yo sentía una conexión creciente con aquellos que reposaban allí. Pero en mi interior, una inquietud persistía. Sabía que el mal aún estaba cerca, escondido en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. En una de esas noches, mientras patrullaba con Ana, escuché un susurro que me hizo detenerme. Miguel. Era una voz familiar, suave y dulce, casi como un eco perdido en el viento. Miré a Ana, que también había escuchado. ¿Tú oíste eso?, pregunté, con el corazón acelerado. Sí, respondió, los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso? No lo sé, murmuré, sintiendo un frío en la espina. Pero necesitamos investigar. Y así, incluso con el miedo palpitando en nuestras venas, seguimos hacia el sonido, decididos a enfrentar lo que estuviera acechando en las profundidades del cementerio. La noche estaba tranquila, pero algo en el aire me hacía sentir inquieto. Mientras caminaba por el cementerio, me di cuenta de que los susurros que antes habían desaparecido comenzaban a volver, como un eco distante de un pasado sombrío. Las sombras entre las tumbas parecían más densas, y la brisa ligera traía consigo un perfume de flores marchitas. «Miguel, ¿tú también sientes esto?», preguntó Clara, una de las vigilantes, con una expresión preocupada. «Siento como si el cementerio estuviera llamando». «Sí», respondí, mi voz saliendo más baja de lo que pretendía. «Es como si algo estuviera agitándose en las sombras. Necesitamos estar alerta». El grupo se reunió bajo el árbol centenario, donde tantas veces habíamos hablado de nuestras esperanzas y miedos. «Las apariciones están volviendo», dijo Lucas, su rostro pálido bajo la luz de la luna. Algunos vecinos también han reportado escuchar voces, como si alguien estuviera llamándolos. «Debemos investigar», sugerí, la adrenalina comenzando a palpitar en mis venas. «No podemos dejar que la oscuridad nos venza de nuevo». Así, decidimos dividirnos en parejas y patrullar el cementerio durante la noche. El silencio era ensordecedor, y a cada paso que daba sentía un frío que no era solo físico, sino algo mucho más profundo. Fue entonces que, al alejarme del grupo, fui golpeado por una visión terrible. Una figura sombría, similar a la que había enfrentado meses atrás, se materializó ante mí. Sus ojos vacíos parecían penetrar mi alma. «No puedes escapar de tu destino, Miguel», susurró la entidad en un tono gélido. «La conexión que tenemos es más profunda de lo que imaginas». Desperté de un sobresalto, la sensación del sueño aún fresca en mi mente. La entidad había revelado algo crucial. ¿Pero qué era? La conexión con mi familia. ¿Qué significaba eso? Necesitaba compartirlo con los demás. «Grupo, necesitamos reunirnos. Tengo algo importante que contar», dije, mi voz cargada de urgencia. Cuando todos se reunieron, vi el mismo brillo de preocupación en sus ojos. Tuve un sueño. La entidad me habló sobre una conexión con mi familia. Comencé, sintiendo el peso de la revelación. Dijo que no somos extraños a este mal. Necesitamos descubrir más sobre esto si queremos enfrentarlo de manera decisiva. «Entonces, necesitamos investigar nuestra historia», sugirió Clara con determinación. «Quizás haya registros antiguos que puedan ayudarnos». Acordamos,
conscientes de que esta nueva amenaza exigía de nosotros no solo valentía, sino también una comprensión profunda de nuestras raíces y de la maldición que parecía seguirnos. Juntos decidimos que no nos rendiríamos. El cementerio podría estar en peligro, pero estábamos listos para luchar de nuevo. La luna llena iluminaba el cementerio mientras yo y los vigilantes nos reuníamos alrededor de la tumba olvidada. El aire estaba cargado de tensión y el susurro del viento parecía eco de los miedos y anhelos que todos compartíamos. ¿Estamos listos para esto, Miguel?, preguntó Laura, con los ojos fijos en el antiguo monumento. Sentía el peso de la responsabilidad en mis hombros. No tenemos elección, necesitamos enfrentar lo que está allí. Es la única forma de liberar nuestras almas y la de ella, respondí, con mi voz firme, aunque el corazón estuviera acelerado. Comenzamos el ritual, cada uno sosteniendo velas encendidas, formando un círculo mientras recitábamos las palabras que encontré en antiguos textos. El viento parecía intensificarse y sombras danzaban a nuestro alrededor, como si el propio cementerio estuviera presenciando nuestra lucha. «Miguel, ¿sientes eso?», dijo Carlos con voz temblorosa. «Sí, es como si algo se estuviera acercando». La temperatura cayó abruptamente y una presencia pesada envolvió el lugar. De repente, la figura sombría apareció ante nosotros, su forma distorsionada y amenazante. ¿Creen que pueden banirme tan fácilmente?». Su voz resonó como un trueno, reverberando en nuestros cuerpos. «No eres más que una sombra del pasado», grité, intentando reunir todo el valor que me quedaba. «No tenemos miedo de ti». Fue entonces que la entidad reveló su verdadera forma, una mujer de apariencia triste, con ojos que reflejaban siglos de dolor. «Soy un ancestro de ustedes, condenada por un sacrificio que su familia hizo», dijo, su voz ahora más suave. «Debes entender que soy el eco de lo que ocurrió. Para romper la maldición, debes sacrificarse». Un silencio pesado se apoderó del grupo. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, la incredulidad mezclada con el pavor. «Si realmente deseas liberar las almas, debes ofrecer tu propia vida a cambio de mi libertad». Mi corazón se disparó. La idea de sacrificarme parecía insoportable, pero la necesidad de acabar con esto superaba mi miedo. Con un profundo suspiro, miré a mis amigos. «Si esto es lo que necesitamos hacer, entonces lo haré. No dejaré que esta maldición continúe». La expresión de horror y tristeza en sus rostros era palpable. «Miguel, no hagas eso», gritó Laura, pero sabía que era el único camino. Mientras las palabras salían de mi boca, una ola de luz comenzó a envolverme. Sentía que estaba siendo arrastrado hacia algo más grande, algo que trascendía la vida y la muerte. Las sombras empezaron a disiparse y la figura sombría frente a mí se transformó. En lugar de una entidad aterradora, ahora era una guardiana, un espíritu que iluminaba el cementerio con una luz suave. Las almas perdidas comenzaron a liberarse, sus susurros transformándose en melodías de gratitud. «Gracias, Miguel», dijo la guardiana, ahora con una sonrisa de alivio. «Has traído paz a este lugar». Y con una última mirada a mis amigos, fui consumido por la luz, sintiendo cómo el dolor se desvanecía mientras me convertía en un espíritu protector, eternamente vigilante sobre el cementerio. La ciudad, ahora en paz, celebraba la liberación de las almas y sabía que, incluso en la eternidad, continuaría luchando contra el mal que se alimenta del miedo.